2:20, una hora menos en Canarias, arranca nuestro tiempo de análisis. Hoy, Maite Rico, ¿qué tal? Maite, muy buenos días. Buenos días. Me vas a tener que echar una mano porque, claro, tengo a Tomás Cuesta. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que es un aguerrido hincha del Atlético de Madrid. Y tengo en Barcelona a Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Que entiendo que estarás muy feliz porque ha empezado tu equipo ganando la Liga. Estoy perplejo. El primer partido de Liga, quiero decir. Estás perplejo, ¿no? Me acordé mucho de ti, en buen plan. Tengo los ojos como platos. Digo que me tienes que ayudar, Maite, a poner calma porque, claro, se enfrentaron el Atlético de Madrid y el Español este fin de semana y perdió el Atlético de Madrid. Por eso viene de luto riguroso. Por eso viene de luto, efectivamente. Por eso viene de luto, Tomás. En cualquier caso, como Pablo... Zelensky. Sí. Sin corbata de negro. Pero yo no te voy a afear la vestimenta, ¿eh? No te voy a afear la vestimenta. En cualquier caso, tengo que pasarte una factura, Pablo, porque dijiste hace unas semanas, bueno, estamos ganando todos los partidos de pretemporada, lo cual quiere decir que luego nos va a ir muy mal en Liga. Sí. Bueno, pues de momento la cosa ha empezado bien. En fin, dime. No, esto es remar en contra, pero vamos a ver cuánto dura, porque los dos goles del Español, en fin, los aficionados que lo vieron el partido, fueron dos goles con mucha suerte. Tuvimos mucha suerte, después un balón al palo del Atlético de Madrid. La culpa fue de Simeone. Bueno, de momento los 3 puntos se han quedado en casa, que eso es lo importante. Claro que sí. Que eso es lo importante. Bueno, en fin, ojalá pudiésemos seguir hablando de estas cosas, pero como se suele decir, el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Hay que hablar de otros asuntos mucho más relevantes. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y una jornada más, pues tenemos que seguir comentando todo lo acontecido en torno a los incendios. Los incendios se desbocan, 350.000 hectáreas quemadas sin miedo en los picos de Europa. Es el titular elegido, por ejemplo, por el diario El Mundo en su portada. Desde hace ya 30 años que no se veía algo así. En las páginas de los periódicos hoy se detalla mucho la falta de medios que venimos contando toda la semana. Es verdad que hay expertos que apuntan a que los incendios son de tal magnitud ahora mismo y virulencia y con perímetros tan amplios que parece casi imposible hacerles frente de forma directa, y de hecho es lo que dice el gobierno, que según recoge hoy la prensa, confía en las lluvias y en la bajada de temperaturas, pero ve inextinguibles los peores focos ni por tierra ni por aire. Pero me quedo con las numerosas historias en las que se detalla pues esa cantidad de vecinos de distintos pueblos que van con sus medios a intentar evitar que se quemen sus casas, ellos solos contra el fuego en muchos casos, porque los efectivos básicamente no dan abasto. Todo mientras van 31 detenidos y más de 90 investigados por estos fuegos. Publica hoy La Razón que el PP no cede la competencia porque desconfía de Marlaska. Mañueco y Rueda seguirán al mando porque creen que elevar la situación a nivel 3 de emergencia solo se va a traducir, dicen, en que la batuta de dirección de los operativos pasaría a estar en manos del ministro Fernando Grande Marlaska, del que no se fían a la hora de obtener más medios para la extinción de los fuegos. En cualquier caso, empiezo por ti, Pablo. Si en una crisis de esta magnitud el gobierno se comporta como un espectador, no sé qué hace falta que ocurra para que se implique sin necesidad de que se lo pidan. Claro, es que el gobierno, esa es la actitud que ha tenido el gobierno históricamente, este gobierno. Recordemos cuando la pandemia, como al principio se iba a hacer cargo de las residencias, iba a estar, en fin, en todos los sitios, y después sacó aquel concepto de la cogobernanza para explicar su ausencia en muchos de los territorios de España, en muchas zonas de España. Y aquí lo de la Dana es otro ejemplo manifiesto de esa, no sé si es estrategia o táctica, bueno, por de ese comportamiento, y ahora sucede lo mismo. Antes comentabas sobre las contradicciones del gobierno, ¿verdad? Eso de la más flagrante de todas es atribuirlo a la emergencia climática, mientras se reconoce que más del 90% de los incendios son culpa de la mano del hombre, ¿no? Luego hay un importante porcentaje también de incendios provocados por tormentas secas, por rayos, etcétera. Bueno, es igual. En cualquier caso, lo que no hay son medios, y no hay medios desde hace 30 años. No se han renovado los parques de bomberos, no se han renovado y aumentado las plantillas, no se ha legislado a favor de la prevención de incendios, se han puesto muchas dificultades a los agricultores y a la gente del campo para mantener su
su entorno en condiciones óptimas, y además hay un abandono del campo, de las zonas rurales de España. Pero a todas estas, el gobierno es un grupo de oportunistas que, en fin, demuestra lo que va a hacer el primer día con Óscar Puente tuiteando tonterías en la red social X. Y a partir de ahí, pues todo es un despropósito. Que el uso indiscriminado de aviones, de los aviones del Falcon, del Super Puma, un despliegue de medios para que se traslade el presidente, que lamentablemente contrasta con los medios puestos a disposición de la gente para apagar los fuegos. Y eso lo ve la gente, y eso explica que Sánchez no pise el suelo de verdad, ¿no? Vaya a los centros de coordinación, etcétera, con el resto de los políticos. Es llamativo, y empiezo por lo último que ha comentado Pablo. Sánchez en 10 días no reaccionó. El rey sí habló con los presidentes y las autoridades regionales antes que el presidente, y no ha sido hasta este fin de semana cuando el rey ha aparecido, ha suspendido sus vacaciones, se ha interrumpido, estaba en Grecia y ha venido para reunirse fue a Torrejón para reunirse con el equipo de la UME, pero justamente además el rey necesitaba para eso permiso de Moncloa. Es decir, el rey estaba queriendo venir desde hacía tiempo y hasta que no tiene autorización no ha podido volver, y eso ha obligado, por supuesto, a Pedro Sánchez a moverse de la Mareta y a mandar a la ministra de Medio Ambiente el sábado, y a Robles también el sábado, y él el domingo, para intentar contrarrestar y que no se llevara el rey las portadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, así funciona Sánchez, y encima ha tenido la desfachatez de coger el Falcon un domingo para ir a Orense León y volverse en el día, y el martes a Lanzarote, y del martes coger otro avión para salir hoy, se supone que va a Extremadura y vuelve. Entonces, pero vamos a ver, o sea, con un derroche, y luego hablan de emergencia climática y estás tirando litros de combustible. Es una desvergüenza absoluta, y efectivamente la tónica de este gobierno, la divisa, es: si necesitan ayuda, que la pidan. Esa frase la dijo en la DANI, en realidad se aplica a todo. Todos los desastres, que además yo empiezo a pensar que encima de todo, de incompetentes, es gafe Sánchez, porque hemos tenido todas las tragedias inimaginables en el periodo que está él en el poder, desde la pandemia hasta el apagón, hasta ahora los peores incendios de la historia de España. Todo ha sido un intento de eludir responsabilidades, todo. Y de culpar, bueno, pues ahora por supuesto es el cambio climático. Cuando el apagón fueron las eléctricas y pues ya no me acuerdo a qué le echaban culpa. La pandemia, bueno, evidentemente no se podía saber, pero toda la falta de previsión, una vez que se tenía información, también se lo culpó a lo que fuera. O sea, nunca asumen la responsabilidad y prefieren que España se hunda, porque yo no me puedo explicar, la propia ministra del ramo, la señora Gessen, que es que no aparecía, que es que se estaba quemando España. Bueno, por supuesto, el de Agricultura, dicho sea de paso, ese ya ni siquiera bosteza. O sea, este ya está totalmente desaparecido. Pero la señora Gessen, al final alguien se acordó de ella y dijo, bueno, pues eso, si me necesitan que me llamen, yo si puedo ser útil, voy. Pero bueno, ¿qué actitud es esa? ¿Qué falta de sentido de la responsabilidad? O sea, ¿cómo puede un responsable político, al margen de las competencias, que esa es otra, porque la ley de Montes reparte las competencias. Las competencias son compartidas en estos casos de los incendios. La ley de Montes puede decir una cosa, las competencias son otras, pero tú como responsable, como miembro de un gobierno, ante esta tragedia, ¿cómo puedes quedarte en tu casa? ¿Cómo no parte de ti ir sobre el terreno para estar con esta gente, para estar con las víctimas, para estar apoyando a los equipos que están ahí trabajando? O sea, ¿cómo pueden tener esa desvergüenza? O sea, el sentido de la responsabilidad, ¿para qué estás en política? Uh-huh. ¿Para qué estás en política? Eso es lo que a mí me parece peor de este gobierno, que además es que ha sido la muestra permanente. Yo es que no me puedo imaginar, en Portugal había un incendio y el primer ministro y el presidente suspendieron vacaciones y estaban ahí con los coordinadores de las operaciones de extinción desde el primer momento. O sea, es que son cosas normales que aquí no ocurren. Somos un país, ahora mismo tenemos un gobierno absolutamente disfuncional y anormal en el funcionamiento de la Europa democrática. Portugal tiene la suerte de no tener autonomías, Es decir, eso es una ventaja para estas cuestiones en cuanto a las
Sin duda. Evidentemente. Y esto lo que empieza a hacer cuestionar justamente es el sistema de autonomías en estas tragedias. Así está claro. Desde el principio, eso es un problema. Esto sí que pone en cuestión el sistema que se adoptó en la transición, que es decir, en un momento determinado, porque aquí no funciona, funciona, para estos casos no funciona. Manda. En cualquier caso, además, hay una utilización política de la tragedia. Bueno, los dramas empiezan a convertirse en tragedias inmediatamente, porque ante la televisión les viene bien. Es decir, hoy hay una información en Libertad Digital excelente, dice que el número de hectáreas que se han quemado no es superior al de otras veces. Es inferior. Lo que pasa es que todas las televisiones, sobre todo las cercanas al gobierno, están inflando. Es decir, yo estoy viendo ahora los titulares. Los titulares son todos catastrofistas, son todos, o sea, es arrasa, es devora, sí, quiere decir que es verdad, pero eso no ayuda en nada. Le ayuda al gobierno, porque pone la situación en tal extremo que solamente ellos podrían intervenir cuando se lo pidan. Eso es lo que están esperando. Y en efecto, lo que tú has dicho, Sánchez no se hubiera movido si no es porque el rey está en un momento, el rey da un paso al frente. Con la Dana. Da un paso al frente, exactamente. Y ya ellos, sus demóscopos ya están viendo que ya, o sea, esa ausencia ya empieza a ser muy difícil de justificar para la gente. La gente dice, bueno, este tío que siga en la piscina mientras esto está aquí, entonces tiene que dar un paso al frente, que no quiere dar, porque evidentemente no se puede, si se pone delante de un agricultor, el otro pues claro, le destripa terrones en la cabeza. Fíjate, como le dijo uno, pero tú qué vas a arreglar, ¿no? Como le dijo el de Zamora hace 2 años. Claro. Eso es, yo creo que esa historia es esencial. Después es evidente que cómo se está gestionando el campo es imposible. Si es que este año, que era con lo que ha llovido en primavera, pero había junglas rodeando a los pueblos y era difícil encontrar una subvención para desbrozar aquello, porque necesitabas máquinas, ya no podían hacer la gente ella sola. En cualquier caso, Tomás, siempre se ha elogiado la capacidad del gobierno a la hora de manejar estas crisis desde el punto de vista de la propaganda. Yo creo sinceramente que la estrategia de comunicación que está siguiendo ahora no le favorece. Escuchábamos, por ejemplo, ayer a María Jesús Montero de nuevo delegar toda la responsabilidad en las comunidades autónomas del PP. La gente está esperando soluciones, independientemente de que se la dé un político del PP o un político del PSOE. Entonces yo, sinceramente, creo que esa estrategia tiene un recorrido muy corto. Y luego, por otro lado, estamos hartos de escuchar estos días testimonios de vecinos denunciando que no se ha hecho nada durante los últimos meses en el monte, que la vida en el campo cada vez es más complicada, que cada vez te permiten hacer menos cosas, que para hacer un cortafuegos tienes que solicitar 500 permisos. Entonces, luego, que salga el gobierno a decir que esto es culpa del cambio climático cuando quienes están allí a diario entienden que no tiene nada que ver con ese asunto, independientemente de que apagar un incendio sea más fácil a 25 grados que a 40, que eso lo entendemos todos. Yo, Pablo, de verdad, yo creo que la estrategia de comunicación que está siguiendo el gobierno esta vez, yo dudo de que le favorezca. El gobierno es un gran experto en flotar, en mantenerse a flote en las peores circunstancias. Ha salido de situaciones muy complejas. La pandemia se cometieron errores absolutos. Antes recordaba Maite Rico algunos de ellos. En el caso del apagón, eso es una cosa que ocurre en Venezuela o en Cuba, pero que no se contempla en general en las naciones europeas. Después, la gota fría de Valencia. Lo de la gota fría de Valencia ya, en fin, nos advirtió sobre las carencias del Estado. Carencias del Estado en cuanto a movilidad del ejército. Es decir, aquí tú puedes tener grandes o pequeños o despliegues internacionales en los que participa España, en los que participa el ejército de tierra, el del aire o la armada, pero por ejemplo para mandar a que los militares ayudaran en la gota fría, en fin, pues se tardaron días. Y aquí ha ocurrido lo mismo, y es porque
tenemos un estado prácticamente agónico y que ha desaparecido de muchas partes de España. Si estos incendios llegan a producirse en Cataluña, primeramente no sé si se hubiera pedido la ayuda del ejército, porque aquí eso es un tabú, pero vamos, nadie esperaría del Estado ninguna clase de acción en positivo. Ese diagnóstico que hace el independentismo sobre las carencias del Estado español, pues eso es cierto. Es decir, no hay con qué, no hay presupuestos, y si no hay presupuestos, pues no puedes comprar hidroaviones. Puedes hacer ampliaciones de gasto para comprar Falcons, o para que el señor presidente del gobierno, pues en vez de llevar John igual que etiqueta roja, la lleve etiqueta negra. Pero no puedes acometer inversiones en prevención de incendios ni en la extinción de incendios. Y entonces, ¿qué se te ocurre? Pues un pacto. ¿Y sobre qué? Pues sobre el cambio climático. Y aquí pacidos por gloria. Sí, es que el cambio climático es una religión. Ya está, es decir, tú le puedes achacar al diablo lo que te dé la gana, es decir, a nosotros da igual. ¿Qué ha ocurrido usted el cambio climático? Dice, oiga, pero el cambio climático, pero ¿en qué me lo basa usted? Si esto ha pasado, estos incendios han pasado siempre. Y cuando se producen unas circunstancias como las de ahora, pues hay más. Y es verdad que además los pueblos están vacíos o muchos sitios están abandonados. No, eso de la España vaciada a mí me hace una risa. La España abandonada. La gente no se va por sí, la vacía. Porque no le queda otra. Claro. Les echan. En cualquier caso, el tema... No, pero perdona, pero si la gente de los pueblos no puede hacerlo, o no da abasto, el Estado tiene que darlo. Tiene que hacerlo, porque esa gente que están desalojando los pueblos, son ciudadanos. Es decir, tú imagínate ¿qué pasa? Si en Madrid te echan de una casa porque hay riesgo de incendio, pues ella es grave, pero si es una historia en un pueblo que te tienes que ir dejando todo detrás de ti, es tremendo. Es tremendo. La señora Gessen, ya con todo lo que llevamos quemado, que son, ¿qué? 160.000 hectáreas. 150.000. Según las cifras del gobierno. Claro, hay otras estimaciones que ya hablan de 350.000. Pues decía que lo importante es anticiparse. O sea, lo dice ahora. Su ministerio es el responsable de aplicar una ley, porque ahora salta y bueno, por supuesto habla del cambio climático. La señora Gessen, que es experta, y no sabía que en España que España tiene uranio. Decía que España no tenía uranio, pues que hay una empresa nacional de uranio donde enchufa el PSOE a toda su gente y a todas sus sobrinas. Pues esta señora es la que dice que hay que anticiparse y habla del cambio climático y cómo va a anunciar el presidente medidas en septiembre sobre este pacto de estado del cambio climático. Hay una ley del cambio climático aprobada por el gobierno hace 2 años que no sé en qué consiste y no sé cómo se aplica, porque lo aplica en teoría el ministerio de la señora Gessen. Pero lo cierto es que este año se ha invertido 115 millones, que es una caspa para todas las tareas de prevención de incendios. Nada. O sea, es una broma. Y culpan al cambio climático, justamente para que no quede en evidencia su propia incompetencia y la propia desidia. Como hicieron con la DANA para tapar que no se habían ejecutado las obras previstas desde hace años. Porque ejemplo, luego además tampoco se pone... Dice, no, es que la ley... es imposible limpiar, la ley prohíbe, la ley de Montes prohíbe, entonces sale... En fin, todos no, la ley de Montes no prohíbe. Claro, no prohíbe, pero regula de tal manera que pone unas trabas burocráticas enormes para podar y hacer cualquier cosa. De facto lo prohíbe. Entonces, que tú vas ahora al monte, hay un árbol en el suelo y dices, y hablan la ley de montes, pero lo que no cuentan son los reglamentos europeos que han sido posteriores en el año 24 para la restauración de la naturaleza, que eso es lo que te impide mover un tronco que se ha caído. Pero en cualquier caso, por cerrar este asunto, yo creo que el mantra del cambio climático puede ser un arma de doble filo, porque efectivamente lo puedes utilizar para tapar tu propia incompetencia, pero a la vez estás revelando
tu propia incompetencia. Ayer, por ejemplo, en una entrevista, creo recordar, no sé si en Televisión Española, decía la ministra Margarita Robles algo así como: hasta que no pase este episodio de altas temperaturas no podremos controlar los incendios. Oiga, ¿me está usted diciendo que la cuarta potencia económica de la Unión Europea no tiene medios suficientes para controlar estos incendios y tiene que esperar de verdad a que las temperaturas bajen a 30 grados? No sé, es verdad que este tipo de incendios, es verdad que como se están dando ahora, creo que llaman de sexta generación, que es una cosa, lo explicaba ayer muy bien un experto que entrevistaba Esmeralda Ruiz. Hizo una excelente. Fue consejero de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, me acordaré del nombre. Él explicaba que efectivamente este tipo de incendios en concreto es muy difícil, en fin, requiere una técnica, no se puede a lo mejor en determinados momentos echar agua porque el agua se evapora en el momento, o sea que son tan brutales que hay que esperar a cierta hora del día y efectivamente que se bajen un poco, a que la humedad, decía, ¿no?, la temperatura de la humedad aumente. Entre el fin de la noche y el principio. Que son incendios más complicados, pero que se conocen, como él decía, desde el año 17. O sea, que es que no nos tenemos que sorprender ahora con nada. Y antes, decía, es decir, que dice, cualquiera que haya estado metido en esta historia, cualquier miembro de la UME que haya apagado incendios, conoce perfectamente cómo se desarrollan esos incendios. Esto no es nuevo. O sea, no es nuevo. Ahora le echamos la culpa al cambio climático, pero es que de verdad son las religiones de estas laicas que es con el cambio climático, yo que sé, el psicoanálisis, es decir, todo se explica porque no sé qué te pasó a los 2 años con la pilila, pues ya está. Sobre todo que es que se ven ellos mismos interpelados. Se ven interpelados porque se han dado cuenta de cómo justamente esas políticas y esos mantras son los que al fin son contraproducentes. Ese empeño en quitar al hombre de la naturaleza, al final lo que provoca son más problemas. ¿Sabes lo que tiene además? Que cuando algo es culpable de todo, ya nadie es culpable de nada. Evidentemente. Se camufla la responsabilidad. Bueno, enseguida comentamos otros asuntos, pero antes tenemos que hacer una pausa y escuchar las recomendaciones que nos trae nuestra compañera Lucía Prieto. 5 minutitos, pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hay 3 o 4 noticias más que quiero comentar con vosotros. Una de ellas, la nueva imputación, Sergio, que pesa sobre la esposa del presidente del gobierno, ha regresado a las portadas, los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Es otro de los temas destacados en las portadas de los periódicos hoy. El juez Peinado acuerda citar de nuevo el 11 de septiembre a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, y a su asesora en la Moncloa, a Cristina Álvarez, por un delito de malversación de caudales públicos o efectos públicos. El magistrado busca conocer así si hubo una desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privado. Gómez está imputada, recordemos ya, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. ¿Cómo ha sido la reacción del gobierno a todo esto? Pues en línea de lo que venía ocurriendo, trata de desacreditar la instrucción, en definitiva, del magistrado Peinado. Óscar Puente, vía X, como suele hacer, también ha hecho una de las suyas con este asunto. Citando la noticia de la imputación, decía que el juez Peinado trabaja más que Mañueco y Juanma Moreno y Natividad juntos. Menudo activo, dice, para la derecha de este país, muy al estilo de Óscar Puente. Hay que decir, Dani, que es verdad que en los medios también hay ciertas diferencias a la hora de referirse a la imputación de Cristina Álvarez. ¿Por qué? Porque algunos señalan que sigue la línea de lo dicho por la Audiencia Provincial de Madrid sobre la malversación de caudales públicos, y otros hacen referencia a que la Audiencia de Madrid lo que hizo fue negarse a imputarla por este motivo. ¿Dónde está el punto de debate? En si directamente se habla de caudales públicos, entendido como dinero, o en su desempeño de funciones públicas, es decir, mediante la desviación de medios públicos, entendido como el puesto que ocupaba, un puesto indebidamente situado al servicio, eso sí, de intereses particulares. Ahí está, sí, como un poco esa contraposición en la prensa. Como todos los autos son muy farragosos, difíciles de entender, pero de alguna manera lo que vienen a sostener es que, claro, sería necesario que esta persona cobrara un sueldo público solo precisamente para llevarle los negocios privados a la esposa del presidente del gobierno, pero yo me pregunto si no puede ser también constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos dedicar parte de tu tiempo a esos negocios cuando en realidad tú fuiste contratada para otros fines, no para esos. Hombre, sí, que es evidente que utilizar a un funcionario del Estado para que llame a las empresas para pedir dinero para tu fundación, bueno, para tus cursos, excede el tráfico de influencias. Uh-huh. Es decir, estás utilizando recursos del Estado. En cuanto a lo demás, bueno, además Óscar Puente podía haberse repetido, no podía haber dicho que la cosa en la Plaza de Castilla está calentita.
ya puestos a hacer gracia, que la siga haciendo. Además la han llamado a declarar el 11 de septiembre. La han llamado a ¿no? declarar el 11 de septiembre, Va a ser el 11 de septiembre, y gracioso. el día 10 Cristina Álvarez, con lo cual le espera un inicio de curso movidito al gobierno. El 11 de septiembre no van a saber si están mirando a Cataluña o ahí ya, o al juez, en cualquier caso. Yo creo que eso sí que es un problema muy serio para el presidente del gobierno. Sobre todo si se comprueba que efectivamente Begoña Gómez usaba, por ejemplo, un correo de presidencia, y esta señora, su asistente Cristina Álvarez, hasta ahora las únicas actividades que se le han conocido son todas vinculadas a las tareas de tráfico, de presunto tráfico de influencias, o por lo menos a los negocios de Begoña. Negocios privados, particulares, actividades particulares. Y cuando tenía un cargo para estar en el gabinete de presidencia del gobierno, que no tenía nada que ver con la mujer del presidente, siendo amiga, siendo amiga además antes de que la contrataran. En fin, una agenda, las mujeres de los presidentes del gobierno de España tienen una agenda absolutamente mínima, o incluso pueden no tener si no quieren. Todas han sido absolutamente discretas, menos esta. Entonces, bueno, lo que es un anticipo de lo que, un recuerdo, estamos ahora inmersos en los incendios, y bueno, pues esto ha sido de repente un recuerdo, un campanazo de lo que se viene este otoño, ¿no? Toda la fiesta judicial que va a seguir atenazando al gobierno. O sea, finalmente el paréntesis de los incendios está, digamos, es una cortina de humo frente a lo que viene ahora, que va a ser volver a la realidad judicial que persigue a Sánchez. La sensación, Pablo, es que es una gota malaya, ¿no? Porque tenemos al fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo, al hermano del presidente del gobierno que se va a sentar en el banquillo, a la esposa del presidente del gobierno que está muy cerca de sentarse en el banquillo, imputada por 5 delitos. Veremos qué decisión toma el juez Peinado, que antes de octubre tiene que decidir si la procesa o prorrogan la instrucción de la causa. Tenemos a Santos Cerdán en prisión. Vamos a ver qué pasa con Ábalos y con Koldo. Y además, a partir de septiembre-octubre llegarán nuevos informes de la UCO sobre figuras como Francina Armengol o Ángel Víctor Torres, con lo cual da la sensación de que esto solo puede ir a peor. Desde luego, lo que ocurre es que los tiempos judiciales a veces favorecen la gestión política de esta clase de escándalos. El presidente está rodeado. Es que lo extraordinario es que siga al frente del gobierno. Lo extraordinario es que fuera el otro día a Orense. ¿Por qué? Porque en términos políticos es un auténtico zombie. No cuenta para nada en Europa. Desde luego, en el asunto de Ucrania se le ha tratado peor que la primera vez que Zelensky visitó la Casa Blanca. Es decir, el ninguneo ha sido absoluto. Nadie quiere salir en una foto con Pedro Sánchez, ni siquiera Puigdemont. Es decir, esa petición que se hacía antes para que es verdad. se concediera una especie de amnistía política, pues el otro día el abogado de Puigdemont decía, no, pues, por mejor favor. No, siempre no, como dicen los mexicanos. Sí. Entonces, es una situación verdaderamente difícil la que va a afrontar en septiembre, pero hemos visto al presidente caer muchas veces de pie. Esto va a ser largo y ahora mismo hay un 80% de probabilidades de que la legislatura acabe en tiempo, es decir, que estaríamos ahora a mitad de la legislatura, porque el primer informe de la UCO, el alusivo a Santos Cerdán, tuvo efectos espectaculares, pero espectaculares. No sé qué efectos podrán tener los siguientes informes, salvo que obliguen a la presidenta del Congreso, que es la tercera autoridad del Estado, a dimitir, pero para que un dirigente socialista del sanchismo dimita, se tiene que dar unas circunstancias más incendiarias que las que estamos viviendo en estos tienen días, que llevar a la cárcel directamente. y aún así igual no dimite. Asistiremos al comienzo de la inauguración del año judicial con el fiscal general de cuerpo presente. De ahí al banquillo. Y con el rey delante, claro. Sí, bueno, y luego si realmente
la mujer del presidente del gobierno acaba sentándose en el banquillo, que es cosa muy posible. O sea, después ya de la fama, o sea, si él ya está en un ataúd, este es el último clavo de su imagen exterior. Pero yo estoy con Pablo, en tanto los socios lo sigan considerando rentable, ahí se queda. Bueno, sí, pero yo creo que empieza a ser poco rentable para efectivamente, ese es el melón, Tomás, que quería abrir, porque mencionaba antes Pablo, por ejemplo, efectivamente, esa foto entre Puigdemont y Sánchez, que ahora ya el fugado no quiere porque entiende que no le favorece. Ayer reapareció de nuevo Junqueras, de alguna manera puso freno a las intenciones de María Jesús Montero de sacar los presupuestos generales del Estado adelante. No sé si esta agenda judicial que le espera al Ejecutivo puede hacer o puede favorecer que ese distanciamiento entre el gobierno y sus socios vaya más con el paso de los meses. Tenemos que hacer una pausa y enseguida lo comentamos. Es la mañana. Bueno, déjenme recordarles rápidamente el pronóstico del tiempo para este martes 19 de agosto. Continuamos en pleno descenso de las temperaturas. Hoy ya, de hecho, los avisos solo se localizan en el sureste, en puntos de Murcia, Almería y Málaga. También va a seguir haciendo calor en el archipiélago balear. Tenemos alerta por fuertes tormentas en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, y durante todo el día puede escaparse alguna gota en el Cantábrico. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados, camino de los 34, la máxima nacional en Málaga con 39, la mínima en Ávila y León con 12. ¿Cómo ha abierto la bolsa, Luis Fernando? Pues Daniel, tenemos al IBEX 35 avanzando, plano pero en positivo, 15.253 puntos después de cerrar ayer en números rojos. Es verdad que muy poquito, pero ayer rompió esa racha alcista, la racha alcista, mejor racha alcista desde agosto de 2022. Sigue teniendo un aspecto extraordinario el IBEX 35, veremos si es capaz de mantenerlo durante lo que queda de mes. Bueno, seguiremos muy pendientes. Hasta mañana. Hasta mañana. Verónica Caso, muy buenos días. Muy buenos días, Dani. Fíjate qué música nos ha puesto Tori para hablar de la noticia cultural del 11, porque este martes se celebra el Día Mundial de la Fotografía, y para celebrarlo, pues la Fundación Mafre presenta exposiciones gratuitas tanto en Madrid como en Barcelona. Vamos a poder ver muestras de José Guerrero y Felipe Romero Beltrán, fotógrafos que van a exponer imágenes que analizan el paisaje desde distintos puntos de vista, además de muchas otras exposiciones, todo relacionado con la fotografía, que a quien le guste, como digo yo, cámara en mano y interesantísimo, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y comentamos la reaparición de María Jesús Montero. El Gobierno de España va a presentar el proyecto de presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando, fundamentalmente dirigida al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos. Bueno, pues este es el compromiso con el que reapareció ayer María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Es sonido de ayer, no es sonido del 23 ni del 24, se lo digo porque el presidente también adquirió este compromiso en años anteriores, pero luego nunca lo cumplió. Ni siquiera presentó los presupuestos en las Cortes, como le obliga la Constitución, renunció a esa obligación y a ese deber constitucional. En cualquier caso, Sergio, el Gobierno intenta mantener viva de alguna manera la legislatura, a pesar de que algunos de sus socios pues han tardado muy poco, ¿no?, en aguarle la fiesta. Busca tomar aire antes del comienzo de la actividad política, asegurando que habrá presupuestos generales para el año 2026. Mismo compromiso, como decías, que los últimos 2 años, cuando no fue capaz de presentarlos. El primer paso va a ser aprobar el techo de gasto en el Consejo de Ministros, que vuelve a reunirse, recordemos, la próxima semana. Y el segundo, llegamos a la parte de las negociaciones con los socios de investidura, que ayer mismo desde la izquierda ya daban su primer portazo al Ejecutivo y apuntan directamente a María Jesús Montero, a quien escuchábamos diciendo que no es la persona que más puede contribuir a que haya presupuestos. Era Junqueras quien lo decía, al tiempo que advertía al Gobierno que está a años luz ahora mismo de aprobar unas nuevas cuentas porque no hay avances en el modelo de financiación de Cataluña. En definitiva, que se quieren más cesiones. Un Junqueras que, por cierto, se abre a que Esquerra celebre una consulta interna para decidir si sigue apoyando o no a Salvador Illa, algo que va en línea, por cierto, con la corriente interna del Partido Independentista, que ya lanzó un comunicado la semana pasada por el descontento con los incumplimientos del acuerdo del Gobierno, especialmente en lo que se refiere pues a la soberanía fiscal y a la gestión del conflicto, como lo llaman, político en Cataluña. Bueno, antes de nada, Pablo, ahora abordamos, si quieres, la derivada catalana, pero ¿crees que el Gobierno se va a arriesgar a presentar los presupuestos?
En principio le beneficia. Primero, demostraría que está haciendo su trabajo, cosa que hasta ahora se puede poner en duda. Y en segundo lugar es lo que dice la vicepresidenta Mopongo. Quiere presentar sus prioridades y los presupuestos que siempre históricamente se habían calificado como la ley más importante de la legislatura, el hecho, en fin, acordaos cuando había presupuestos cada año que iban los ministros, empezaron con carpetas, un montón de con camiones, ¿verdad? Papel a mansalva, y acabaron presentando presupuestos en tabletas, programa tal, presupuesto este año. Pero bueno, esto es una imagen que antes era habitual y ya no. Entonces, que si son, joder, yo creo que tienen que tener asesores y técnicos que hagan algo. Y los presupuestos es hacer algo. Luego ya que se aprueben, eso no se lo plantea ni la propia Montero. Sí, lo que pasa es que hay que recordar que el gobierno nunca ha actuado, por lo menos no en los últimos meses, bajo esa premisa, la de la responsabilidad de yo llevo al Parlamento las iniciativas, se debaten, si salen adelante bien, y si no, pues no pasa nada, pues ya intentaré negociarlas más adelante. De hecho, ha retirado leyes porque carecía de los apoyos necesarios para sacarlas adelante a escasos minutos de que comenzara el pleno, con lo cual, bueno, también hay motivos para pensar que si no goza de los apoyos suficientes, pues ¿para qué va a llevar los presupuestos a las Cortes, ¿no? Para cosechar otra derrota parlamentaria. Lo fundamental para Sánchez es evitar la escenificación de una derrota, siempre, en cualquier caso. Y igual que en las tragedias y en los problemas graves, él siempre desaparece porque no quiere estar nunca en la foto con un problema, y en este caso con los presupuestos y las leyes lo mismo, él quiere evitar, se esconde. Lo que pasa con Montero, bueno, ya sabe perfectamente que no las tiene todas consigo y le da igual mentir, pero en este caso piensas, si no aprueba los presupuestos o si no logran aprobar los presupuestos, malo, y si lo logran, peor, porque supondrán unas concesiones, me imagino ya a estas alturas, inimaginables, ¿no? A los independentistas catalanes. Sí, bueno, va a ser eso, y luego, bueno, harán unos presupuestos absolutamente volcados en lo social. Dice, bueno, si no los apruebas, pues van a sufrir los pensionistas, los nichos en los que tiene su voto. Con lo de Cataluña se le pone complicado porque realmente Illa está más en el aire que él, en cualquier caso. Es decir, que pues eso lo sabe la voluntad de Esquerra. Yo creo que Esquerra no va a tumbarlo de momento, pero los nacionalistas están... La aparición de Alianza Catalana ha sido un factor disruptor por completo. Por completo, quiero decir, a Junts se le está comiendo por la cabeza, porque es el norte de Gerona donde la alcaldesa de Ripoll, sí, Silvia Orriols, está más fuerte, pero ya está bajando y se está llevando votos de todo el mundo, Se está llevando votos de Junts, de Esquerra, yo creo que se está llevando incluso votos de Vox, en algunos casos, y del PP, es decir, de todo el mundo. Entonces podría ser que como un gesto que les esta vez les compense presentarlos y que se los tumben, o que alguien se los tumbe, que lo pueda utilizar como coartada, dices. Como coartada, y decir, bueno, si hemos hecho lo que hemos podido, vamos a ceder, estamos entregados, claro. No nos vamos a meter en las historias de la OTAN, vamos a dar dinero, en vez de dinero para armas, dinero para todos. Eso ya lo hizo, en 2019. Bueno, sí, pero cada vez... No lo sé. En cualquier caso, Pablo, es que yo decía, desde la perspectiva de los socios, yo no veo muchos incentivos para sacar adelante estos presupuestos. Hay que tener en cuenta que ya serían los últimos presupuestos de la legislatura, porque en 2027 hay elecciones generales. Luego, aparecer en la foto junto a un gobierno que tiene la agenda judicial que tiene por delante, yo creo que en principio pues beneficiarte tampoco te beneficia mucho. Aparte, lo que comentaba Tomás, aquí se está
están mirando todos de reojo. Podemos mira lo que hace Sumar mira lo que hace Podemos, Puigdemont mira lo que hace Silvia Rolls, Silvia Rolls cada vez manda más en Cataluña, Esquerra también mira de reojo lo que hace Puigdemont, y eso entiendo que también dificulta mucho al gobierno poner en común todos esos intereses. Sí, pero los independentistas manejan una ecuación y una lógica que no son las nuestras. Y entonces dicen PP y Vox es la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Luego, si dejamos caer al gobierno de Pedro Sánchez, viene la extrema derecha, etcétera. También tienen, por así decir, el corazón partido entre si gobierna el PP y Vox, nosotros podemos hacer reflotar nuestras reivindicaciones porque siempre hemos vivido mejor contra gobiernos del PP que con gobiernos del Partido Socialista, y hay la otra parte del independentismo que dice es que con un gobierno de PP y Vox se nos puede haber acabado la tontería, es decir, habría una regresión, una centralización, etcétera, etcétera. Yo creo que la Esquerra Republicana y Puigdemont y Junts y todos estos actores del independentismo, lo primero que hay que decir de ellos es que están muy vistos, que llevamos ya 8 años aguantándolos desde que dieron el golpe de Estado y no tienen relevo, y eso también es un problema. Es decir, apoyar o no apoyar a Sánchez está entre sus preocupaciones, pero entre sus preocupaciones también consta el hecho de que cada vez están más debilitados, que cada vez tienen menos credibilidad, etcétera. Ahora, que ellos puedan precipitar la caída de un gobierno de Pedro Sánchez, ¿para qué? ¿Cuál es la alternativa? Un gobierno del PP con Vox. Pues ahí es cuando la operación se cortocircuita. ¿Y si no es con Vox? Te pregunto, Pablo, a propósito precisamente de la información que comentaba antes Sergio y que publican hoy los compañeros de Voz Populi, sí, la posibilidad de que Junts... ¿Tú ves a Junts realmente haciendo presidente a Alberto Núñez Feijóo si no depende de los votos de Vox? En ese escenario tampoco, nunca. Nunca, no, o sea, hay una cuestión de vamos, mucho tendría que cambiar y se juega con la idea, que a veces es un malentendido, de que hay una parte de Junts que se siente convergencia, y sí es verdad, eso es verdad, pero esa parte de Junts no pinta nada. Es decir, Junts es un partido de un señor y funciona en función de lo que hace ese señor, que es una persona que vive en Waterloo, que es un prófugo de la justicia. No hay en este momento una organización más débil en toda Cataluña, ni el PP es más débil que Junts. Tiene 5.000 afiliados, cuando Convergencia llegó a tener más socios que el Barça. Entonces, hay que ya digo, no van a precipitar la caída de Sánchez, le pueden hacer toda clase de judiadas, le pueden hacer toda clase de zancadillas, pueden votar en contra del decreto antiapagones, pero en fin, que no se van a entender. Y Junts con el PP, por mucho que se ponga Tellado y por mucho que se ponga González Pons, yo soy de los de Alejandro Fernández y Cayetano. Es que eso, además, es que Puigdemont es un outsider completo, es decir, incluso en su partido, es un hombre que lo que era la cúpula de Convergencia no lo había aceptado jamás. O sea, llega allí de rebote y porque la CUP de momento le hace una gracia, ¿no? Bueno, y porque había creado pues la Federación de Municipios por la Independencia y todas estas historias, pero es un hombre que fuera de su situación de excepcionalidad, yo creo que no tiene no tiene ningún arraigo. Me parece a mí. Y Esquerra tampoco, ya eso casi es una pregunta, Pablo, Esquerra tampoco parece estar pasando buenos momentos, ¿no? Pues 8.000 afiliados. Ha llegado a tener 18.000 y encima te justifica que van bajando de afiliados por las defunciones. Todas las defunciones. Claro. O sea, no hay relevo generacional. Claro, eso es complicado. Los partidos independentistas en Cataluña, que manejan los medios de comunicación, manejan muchas cosas, pero como base social han perdido base social a chorro desde el fracaso del golpe de Estado. Es que los jóvenes, Pablo, padecen contratos bajos, tienen sueldos bajos y no tienen suficiente para pagar la cuota. Bueno, de hecho, el hecho de que Rufián esté ya abanderando un proyecto de una especie de Frente Popular de Izquierda Unida, ya un poco fuera de los márgenes del independentismo, también es significativo y no creo que les haga mucha gracia. Es capaz de ir, vamos,
Rufián es capaz de ir a Ferraz de rodillas. Hombre, sí. Como si fuera Canosa. Yolanda, de la mano de Yolanda. Sí. Lo que sí está ocurriendo, Pablo, es que muchos de los pactos que está firmando Pedro Sánchez con Junts y con Esquerra, quien realmente los está capitalizando es el PSC. Sí, el PSC es el gran beneficiario de toda esta situación porque ha ocupado el espacio, digamos, de la, entre comillas, de la centralidad, de esa cosa vaga, ambigua, catalana, convergente, no convergente, de izquierdas, con complejos, de los que te dicen queremos acoger inmigrantes, pero luego no los quieren, no los tocan ni con un palo. En fin, gente, pues una corriente central de la sociedad catalana que está muy a gusto con el PSC porque con el PSC se hacen negocios, con el PSC no se montan broncas cada vez que viene el rey, con el PSC te dicen que se pueden hacer negocios, etcétera. Ahora, y tienes acceso a las principales empresas de este país, ¿eh? Exactamente, ya han colocado un peón en Telefónica, otro peón aquí, otro peón allá. Ahora, luego el programa político del PSC es aplicación de las leyes lingüísticas e identitarias del nacionalismo a machamartillo. O sea, en esto son más incluso, ponen más multas que los gobiernos independentistas y ponen más multas para hacerse los catalanes, porque operan con esa clase de complejos. El PSC además le está dando a una parte de la sociedad el sosiego de, acordaos aquellas manifestaciones del 11 de septiembre que reunían a cientos de miles de personas, pues esa gente estaba muy estresada. Sí. Y porque además les estaban prometiendo la independencia al año siguiente y la independencia, y entonces eso ha causado un desasosiego y un abandono total. Mucha gente, Pablo, se ha conformado con el mal menor y eso también es terrible, ¿eh? Sí, es que no es el mal menor, bueno, y es el mal mayor. Lo que pasa es que se disimula. No, pero es verdad que da la sensación de normalización de la vida cotidiana y eso, pues para quien lo vive ahí es importante. Lo que es paradójico es que la fuerza, digamos, del PSC sea a costa de la de los socios que sostienen al PSOE en Madrid, ¿no? Es la gran paradoja, que lo que alimenta, o sea, el PSC se beneficia de la debilidad de los socios que sostienen a Sánchez. Es una situación bastante curiosa. Dos legislaturas que yo creo que están conectadas, la nacional y la catalana. Bueno, en fin, si se pone fin a la legislatura aquí en Madrid. Pero es más resistente Illa y se da otra paradoja, Illa está inmaculado, él presume, digo, yo estoy inmaculado, a mí no me han investigado y si me han investigado no me han encontrado nada. Y era ministro de Sanidad durante la pandemia, ojo al piojo. O sea que, pero está, es decir, le pasan las balas muy cerca, pero no le dan. Eso también es un factor en política. Sí. Bueno, nos quedan unos minutos y no quiero perder de vista la imagen que hoy llevan a portada casi todos los periódicos, Sergio, porque se percibe cierto optimismo, ¿no?, después de ese encuentro en la Casa Blanca entre Zelensky y Trump. Estamos muy pendientes de lo que saliera de ese encuentro. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania mantenían una reunión en la Casa Blanca junto a varios líderes europeos con el fin de abordar pues el futuro de la guerra de Ucrania. Zelensky califica como productiva la reunión y da el visto bueno a ese encuentro a tres partes con Vladimir Putin para poner fin a la invasión. Trump, por su parte, asegura que garantizará la seguridad de Ucrania después de la guerra siempre que Kiev y Moscú alcancen un acuerdo territorial. Habrá que ver en qué se termina traduciendo todo eso. Zelensky, a cambio, ofrece comprar armas a Estados Unidos por 77.000 millones de euros a cambio precisamente de esas garantías de seguridad. Rusia, por su parte, se opone a cualquier despliegue de tropas de la OTAN en su frontera. En las últimas horas, Trump y Putin han mantenido una conversación telefónica donde habrían acordado estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes, tanto ucraniana como rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas. Los líderes de la Unión Europea van a reunirse hoy de forma telemática para analizar todo lo que ha ocurrido en Washington. Reconozco que es muy difícil analizar desde un punto de vista lógico lo que hace Trump, porque un día se acerca a Putin, al día siguiente da la sensación de que retoma el acercamiento a Zelensky, no lo sé. No lo sé, quiero decir, yo creo que la guerra está acabada, en mi opinión, y la ha perdido Zelensky, la ha perdido Europa, en cualquier caso. Ahora se trata de los negocios.
qué va a pasar con la gestión y la explotación del Ártico, que es algo que les preocupa mucho a los americanos y en la que los rusos tienen mucho que ver. No es casual, ¿no?, que se encontrarán a 25 kilómetros de la frontera rusa en principio. Y yo creo que se está jugando, es decir, hay un desplazamiento geopolítico importantísimo en la que, en mi opinión, Europa se queda muy fuera del orden de importancia global, y la historia va a pasar pues a Rusia, que tiene que nada en materias primas, y China, que nada en tecnologías sin tener materias primas, y Estados Unidos como el gran tercero en discordia, ¿eh? Bueno, el tercero sería Rusia, pero China, yo creo que eso es lo que todo es lo que se va a jugar. Va a haber una entrega. Hay por lo menos 2 oblasts de prorrusos, en principio, que Putin no va a ceder, seguro. Lo de la OTAN, evidentemente, no, ahí se rompería todo. Entonces sí que seguiría la guerra. Y ¿qué les queda? Crimea no lo van a soltar jamás, porque está Sebastopol, y porque es su principal base naval, es imposible. Y yo creo que puede haber, hay un deseo ruso que siempre ha existido, que es Odessa, pero claro, eso ya sería muy a largo plazo. Y luego lo que tendrán que decidir es qué pasa con Zelensky. El puerto de esa para controlar esa ruta marítima, claro, que es fundamental. O sea, Sebastopol es las armas y Odessa es el comercio. Claro, a lo mejor Odessa lo dejan esta vez. Sí, da la impresión, a Trump le irrita profundamente la Ucrania, le irrita a Zelensky, lo que quiere es quitar del medio a Estados Unidos y poder dedicarse a otra cosa. No le importa absolutamente nada, como se ha visto, aparte de que tiene, bueno, pues esa relación de admiración y amistad con Putin. Evidentemente sí, Ucrania de todas maneras iba a perder la guerra del momento en que Europa es un continente absolutamente debilitado, sin ningún tipo de capacidad de respuesta militar y sin ninguna política exterior común, a pesar de que, bueno, en este caso sí ha tenido una relación unitaria y ha mandado niñeras. O sea, exacto, entonces, bueno, situación dramática. Me imagino que no quedará otra a Zelensky que ceder los territorios que exige Rusia, que posiblemente Rusia exija mucho más, incluido entonces al final sea Crimea y sea el Donbass, que casi pues sería pues un 30% del territorio, que es una barbaridad, y ni siquiera va a poder entrar en la OTAN. Tiene que fiarse de Estados Unidos. Yo, desde luego, a ver si Trump es capaz de... En fin, yo no me fiaría mucho de Trump. Es cierto que va a pasar y que vendrá otro presidente, pero bueno, fiarse de... Claro, también se fiaron de Europa y ya ves cómo les ha ido. En ese sentido, pues me parece que ya no le queda de otra. En fin, es una tragedia, y si esto puede servir para que Europa de una vez organice su defensa y cambie esa mentalidad estúpida que nos ha llevado hasta aquí, en el sentido de que ya no podía pasar nada, a pesar de Bosnia, a pesar de todo lo que ha ocurrido, que ya iba y esa situación además de estar refugiados en Estados Unidos permanentemente, de depender y fiar toda la defensa a la OTAN. Bueno, pues espero que esto sirva como reacción, porque desde luego Putin no se va a quedar ahí. Putin no se va a quedar. Esto ya, de momento, es el aperitivo. No, claro, por supuesto. Es que es así. Es así. También hay una parte, en mi opinión, también es un defecto europeo. Tras la caída del comunismo, Europa trató a Rusia como un apestado, es decir, que no eran nada. Rusia es un país muy complicado. Eso que siempre se ha dicho, no es tan poderoso como se dice, ni tan débil como se cree. Es decir,
en algunos puntos. No, pero llevaba otro camino. El problema ha sido el liderazgo que tiene. Claro, Putin, o sea, que tiene al KGB y encima con ínfulas zaristas. O sea, sí. Tiene lo peor de la historia. Las ínfulas zaristas están en el alma rusa, en buena parte. Es decir, la noción de imperio. Es decir, les queda siempre. Pero bueno, eso es... En cualquier caso, por cerrar este capítulo, Pablo, no sé si llegados a este punto y a tenor de cómo están evolucionando los acontecimientos, la Unión Europea ya ha asumido la derrota en Ucrania y solo está intentando que no sea una derrota tan humillante. La Unión Europea es la expresión viva de la ineficacia y de la desunión. Entonces, puede asumir misa, porque como estaban diciendo Maite y Tomás, ya no es un actor, ni siquiera es un invitado de piedra en toda esta historia. A mí me sorprende muchísimo que hayan viajado algunos mandatarios europeos a la Casa Blanca. Supongo que era para no dejar solo a Zelensky en medio de esa horda de matones, en fin, y de gentuza que rodea al presidente Trump. Y la conclusión que yo saco es que si el poder ahora se expresa como se expresa Donald Trump, pues no sé, nos está quedando un mundo terriblemente feo. Bien es cierto que en honor a Zelensky y a los ucranianos hay que decir que lo que parecía un paseo militar de tanques desde el primer día que Rusia invadió Ucrania le ha costado, ha tenido un coste en vidas, económica y reputacional, que eso me imagino, la reputación pues a Putin le da igual, pero sí ha tenido un coste muy serio para Rusia. No sabemos exactamente, porque ahí tampoco sabes los sondeos de opinión por dónde puede ir, es más una dictadura que una democracia, con lo cual pues tampoco tenemos el pulso interno, pero bueno, hay que decir que le ha costado dejarse muchos pelos en la gatera a Rusia. Sí, muchos hombres. Pero en el caso de Ucrania, fíjate, Maite, yo creo que eso también es lo más dramático, que ese esfuerzo heroico no se va a ver recompensado de alguna manera y que van a tener que asumir, pues ceder parte de su territorio para que... No, y que justo también ahí el papel de Europa, porque la situación, el acuerdo al que se va a llegar ahora, se podía haber llegado hace un año. Si no se echa tanta leña al fuego, que los europeos... Exacto, porque al final, puedes apoyar a Ucrania si finalmente llegas hasta el final y tienes, pero siendo un continente tan débil, a lo mejor el error ha sido no impulsar antes un acuerdo que, en fin, yo entiendo perfectamente a Ucrania. Lo hubo en Minsk y lo boicoteó, lo dinamitó Gran Bretaña directamente. Es que también las armas... Sí, porque Estados Unidos estaba en ese momento en otra dinámica. Ha sido, todo ha sido muy siniestro, todo, por las dos partes. Sí, es el posible. problema es que ahora ya la población ucraniana no quiere seguir con esta historia. Hay casi un 70% de gente que no quiere que la guerra continúe, incluso cediendo territorio. Ahí se demuestra que de nuevo Estados Unidos era el valedor de la independencia y de la libertad de los ucranianos, y cuando ha llegado un presidente que no estaba dispuesto a seguir, pues se ha ido todo al garete, ¿no? Y Europa la ha pillado con el pie cambiado. Como siempre. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Venga, escuchemos a los oyentes. Hemos preguntado esta mañana sobre cómo habrá caído esta nueva imputación de Begoña Gómez en La Mareta y si creen que no tardará mucho la mujer de Pedro Sánchez en sentarse en el banquillo de los acusados. Pues bien, hay de todo. Algunos oyentes piensan que, como debería ser lógico, en Lanzarote habrá sentado mal esa noticia y que Begoña será acusada más pronto que tarde. Por otro lado, otros nos comentan heroicamente que no es Navidad y que no creen que haya tanta suerte. Dicho de otro modo, que a nuestro señor presidente le habrá dado completamente igual y que liderará un nuevo curso marcado por su masterclass de escapismo. En cuanto a la definitiva acusación de Begoña, los mismos oyentes que nos comentaban eso del escapismo no entienden por qué la esposa de Sánchez no es igual que el resto de españoles y se piensa que tiene más derechos que ninguno. Ahora, después de la pausa, escuchamos el resto de opiniones. Es la mañana. Es radio. Venga, Jaime, vamos a escuchar esas opiniones. Empezamos con Rafael, que piensa que la imputación de Begoña Gómez es la última esperanza que nos queda para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y que si no lo logramos pronto consumará la destrucción de España. Por su parte, María Ángeles de Navarro opina que la imputación no servirá de nada, sino simplemente para salir un rato en los medios mientras Sánchez continúa rascando dinero a los españoles. Al resto los escuchamos ahora. Pues no sé cómo sentará al entorno de Sánchez la nueva imputación. Me imagino que como ya está medio zombie, ya les dará igual. Pero lo que sí está claro que es que si se tratase de otra persona, vamos, ya llevaban el trullo, ya había jurado bandera en el trullo.
La señora de Pedro Sánchez sentada en el banquillo, no, hijo. Y si está, dirá, no me consta, no sé nada. Vamos, aunque esté sentada en el banquillo, este no dimite, aquí no paga nadie, esto está muy bien y estos ya están curados de espanto. Vamos, que no, o sea, que no es Navidad, que no es Navidad. No va a hacer otra cosa nada más que restar algunos gramos más al cuerpo de su marido. Kilos no, porque si le resta kilos le dejaría totalmente transparente. Pero vamos, tampoco va a suponer nada más grave para este gobierno, porque hasta que no sea imputado directamente el presidente no va a haber un cambio. Pues a Pedro Sánchez le ha debido caer pues muy mal. No le llega la soga al cuello. Pero bueno, y digo yo, tanta preocupación que tienen y tanta imputación, pues si luego la va a amnistiar a su señora y al soplagaitas del hermano. Qué poca consideración, qué mareameo le estamos dando, qué vacaciones le estamos dando a la familia Sánchez Gómez. Primero los fuegos, ahora la imputación de mi Bego. No es justo. Pues claro que se sentará en el banquillo de los acusados. A no ser que Bolaños se dé prisa en cambiar otra ley, yo creo que no tiene solución. Begoña es una española más, no tiene por qué tener derechos. ¿O es que paga ya muchos más impuestos que el resto de españoles? Vamos, si es que paga alguno. Bueno, estas son las opiniones de los oyentes. Hoy el presidente del gobierno, en su visita a Cáceres, tiene previsto realizar una declaración ante los medios de comunicación. Tengo la sensación de que va a ser simplemente eso, una intervención, de que no va a aceptar preguntas de los medios de comunicación, y eso es algo a lo que ya desgraciadamente... viajes porque hable 2-3 diarios. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado, pero en condiciones normales, cuando han imputado por malversación de fondos públicos a la esposa del presidente, pues yo creo que los periodistas deberíamos poder preguntar al respecto, pero tengo la sensación, insisto, de que hoy también nos vamos a quedar con las ganas. No, creo que va a haber una declaración, me parece. No, sí, va a haber una declaración, pero sin preguntas. Pero sin preguntas. Hombre, y aquí va a hacer en Orense, con la excusa de que una periodista se desmayó por un golpe de calor, aprovechó y después de la primera pregunta se fue. Bueno, recordad la famosa rueda de prensa en Ferraz, después del informe de Santos Cerdán. Son las 5 de la tarde y no he comido. Y no he comido. Así que lo dejamos aquí y todos a casa. Bueno, a punto de alcanzar las 10 en punto de la mañana, hay que hacer una pausa y damos la bienvenida a Luis para conocer la última hora. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la última hora? Bueno, hoy está previsto que el presidente del gobierno visite las provincias de Cáceres y Zamora para conocer la evolución de los incendios. Hasta ahora Castilla y León mantiene activos 29 fuegos en el lago de Sanabria, Picos de Europa y Salamanca, con localidades desalojadas y otras tantas confinadas. Última hora, Tamara Hernández, buenos días. Buenos días. A pesar de que han bajado las temperaturas en Castilla y León, con 4 estaciones meteorológicas registrando valores por debajo de los 8 grados, los incendios siguen asolando nuestra comunidad. Sobre todo en León, donde se concentran 9 de los 10 fuegos que a esta hora se mantienen en nivel 2. Los incendios avanzan, lo hacen con violencia. Entre pinares y encinares arrasan cultivos y amenazan pueblos enteros. Las brigadas forestales, los aviones y los helicópteros trabajan sin descanso, mientras los vecinos miran a ese cielo teñido de humo con miedo a ser desalojados, como ya lo están las más de 5.600 personas de 82 poblaciones de nuestra comunidad. En Zamora, a esta hora, preocupa y mucho el incendio de Porto. Mariano Rodríguez, jefe de jornada. Hemos logrado que no llegue a los pueblos, pero está cerca. Veremos cómo evoluciona. Por cierto, que la Junta ha declarado alerta por la situación extrema de estrés hídrico de la vegetación en Castilla y León. Será hasta el viernes por el riesgo de incendios. Hay alarma extrema en 38 municipios de la provincia de León, Palencia y Zamora por riesgo meteorológico de incendios forestales. Por cierto, la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida hoy, al menos hasta mediodía, siendo este el 6º día sin servicio. A lo largo de la mañana, Renfe irá informando de la situación, ya que todo depende de cómo van evolucionando los incendios en las zonas afectadas. La compañía ya ha confirmado algunos trenes especiales entre la capital y Zamora y mantiene cambios y anulaciones de los billetes sin ningún tipo de coste. Más asuntos. El gobierno vuelve a cargar contra la justicia. Esta vez ha sido el turno de Óscar López sobre el procesamiento del fiscal general. El ministro insiste en que no hubo ninguna filtración de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y sobre la imputación de Begoña Gómez, que hemos conocido hace tan solo unas horas por malversación, el ministro no ha dudado en arremeter contra el juez Peinado. Esto es lo que ha dicho. Me ha indignado
sorprendido del juez Peinado es difícil sorprenderse de algo a estas alturas. Indignarme sí, porque creo en la justicia, porque creo en el derecho, porque creo que la justicia tiene que ser igual para todos y que cuando deja de ser justa no es justicia, porque creo que no puede haber investigaciones prospectivas. Es una anomalía que se esté tratando de acabar con un fiscal general del Estado. Una vez más, cuando hay testimonios que demuestran que no hizo ninguna filtración. Se queda un poco viejo, ¿no? No, el argumentario. Pero en cualquier caso, que se querellen por prevaricación contra el juez Peinado. Si tan convencidos están de que es una investigación prospectiva, que lo hagan. Le están silbando las balas cerca, porque él estaba como jefe de gabinete de Sánchez cuando ocurrió la filtración. Claro. O sea que... Por último, muy pendientes también de la cumbre del Partido Popular Europeo, donde Feijóo participará por videoconferencia, todo ello para analizar la reunión mantenida este lunes entre Trump y Zelensky en relación a la guerra de Ucrania, sobre la falta de liderazgo internacional de Sánchez. Al ser excluido de la cumbre en la Casa Blanca, Álvarez ha quitado hierro al asunto, insistiendo en que otros presidentes tampoco han asistido, por lo que no hay que darle, dice, tanta importancia. Gracias, Luis. Gracias. Hasta mañana. Ana Mateo, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenos tal, días. Dani? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. A ver, ¿qué nos tienes preparado? Pues mira, en la Crónica Rosa estarán conmigo Paloma Barrientos, Carlos Pérez Jimeno y Verónica Caso. Hoy hablaremos de varias cosas. De Cayetano Rivera, que ha tenido que suspender unas corridas, lo contábamos el otro día, pero ha sido pillado en muy buena compañía en Sotogrande. Así que bueno, pues ya veremos a ver cómo acaba la cosa, porque recordamos, este año no tenemos ni canción del verano, ni pareja del verano, así que estamos deseando que alguien dé un pasito más. No, pero todavía queda verano. Pero todavía queda. Pero bueno, a ver en cómo acaba la cosa. Luego también hablaremos de los famosos y los haters. ¿Por qué? De esos oradores profesionales. Porque hay dos famosos que están siendo víctimas de ello. Las Azúcar Moreno las han tachado de peseteras y estafadoras. ¿Todo por qué? Porque un concierto comenzó con retraso. Y luego también David Bustamante. Si le criticaban porque estaba con excesivo peso, por decirlo de alguna forma, pues ahora que ha adelgazado, pues también le están criticando y está el pobre pues que no sabe qué hacer, que esto es un sinvivir. Hablaremos de ello. También de Valerí, más conocida como la tercera en discordia entre Escasi y María José Suárez, y también por ser presunta amiga de Ábalos, aunque este reniega de ella. Pues bueno, ha sufrido una brutal agresión por parte de su novio. La cosa no tiene muy buena pinta y hay quien empieza a especular que podría ser la nueva Veneno 2. Esperemos que la sangre no llegue al río, porque la cosa pinta mal. Y también hablaremos de Marius Borg, del hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega. Se le acusan de 32 delitos, entre ellos 4 violaciones, lesiones, amenazas, abusos, agresión a un funcionario e infringir la ley de tráfico cuando iba como las grecas. Así que la criaturita... Todo el Código Penal. Todo el Código Penal. Una joyita la criatura, vamos, que no le querríamos de yerno. Tiene por delante 10 años de cárcel, así que ya veremos cómo le acaba la cosa. Y después vendrá Andrés Amorós, hablaremos de poesía, vendrá Carmelo y hablaremos del país con la naturaleza que más le ha impresionado. Si queréis saber cuál es, pues escuchadnos después de la Crónica Rosa. Aquí contigo hasta las 12, Ana. Estupendo. Claro, como cada día. Nosotros lo dejamos aquí. Pablo, Maite, Tomás, gracias por habernos acompañado. A ti, Sergio, te espero aquí mañana a las 7 y a ustedes, por supuesto, también. Adiós. Es La Mañana de Federico. Es Radio.